Bueno, buenos días. ¿Sí visualizas lo que es el libro? Sí, Ya. Hoy hablaremos de el Imperio Romano. Necesito que leas las dos primeras estrofas, ¿ya? ya. Las primeras que están aquí, Sí. al momento de su apogeo, al momento de su apogeo, el Imperio Romano desde, se extendía desde la península ibérica al Eufra- Eufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto de Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella en la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival. El Imperio Romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo 90 y 230 creo que es, después de Cristo. Hubo tal calma y Sí. prosperidad que el periodo se conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma después de 7 siglos. Cayó ante la rebelión interna y los ataques externos del pueblo del norte de Europa. Ya ahora hablemos del Imperio de Roma. Fue una civilización grande y poderosa que existió hace muchos años. Comenzó como una pequeña ciudad llamada Roma y creció hasta convertirse en un imperio que gobernaba gran parte de Europa. El norte de África y Asia, los romanos fueron grandes constructores, ingenieros y guerreros, dejando un legado que aún podemos ver hoy en día. Imagínate un gran imperio de fútbol, un gran partido de fútbol. Roma era como el equipo que ganaba y conquistaba otros equipos, países, para formar un gran equipo final, el Imperio Romano. Los romanos eran como constructores superpoderosos. Construían carreteras, pueblos para llevar agua a las ciudades y edificios increíbles donde luchaban gladiadores y teatros. Tenían un ejército muy fuerte. Los soldados romanos, llamados legionarios, eran famosos por su disciplina y valentía. Hablaban en latín, en la base de muchas lenguas que usaban hoy, como el pequeño, el español y el francés. Tenían también muchos dioses. Los romanos creían en dioses como Júpiter, Juno y Marte, como los dioses de las películas de los superhéroes, pero muchos más antiguos. Luchaban contra otros equipos. Los romanos a veces se enfrentaban a otros pueblos y ciudades en guerras para conquistar nuevas tierras. El imperio duró mucho tiempo, pero al final se hizo viejo y se dividió. El Imperio Romano duró muchos siglos, pero eventualmente se hizo demasiado grande y complicado y se dividió en dos partes. Por eso hoy en día es el Occidente y el Oriente. En resumen, fue una civilización muy poderosa y exitosa que dejó un legado importante en nuestra historia, cultura y forma de pensar. Pero en época de grandes conquistas, avances tecnológicos y culturales que aún hoy nos fascinan. Entonces, aquí hablaremos sobre los orígenes de Roma. Puedes continuar con esta estrofa que está aquí. Ya. Los romanos creían en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello, celebraban fiestas anuales en su honor. En realidad, la ciudad de Roma nació de los asentamientos en un valle bien irrigado de tres tribus, los latinos, originarios del Lacio,
la provincia en el centro de Italia, los sabinos y los estruscos. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en ciudad civis en el siglo, ay, profe, no me sé los números romanos. En el siglo VIII, una vez sola significa cinco, y si va acompañado de, digamos, de palitos, que ahí hay tres, uno, dos y tres, entonces cinco más tres, ocho, 8. y así sucesivamente. Y cuando son las X, la X significa un 10, y si son dos X, 20, y así sucesivamente. Entonces ahí está en el siglo 8 antes de Cristo, Con el nombre de Roma Cuadrata. cuadrata. La ciudad-estado fue gobernada por un rey, rex, elegido por un consejo de ancianos, senatus. Se sucedieron varios reyes etruscos hasta que el último de ellos, Lucio, el soberbio, fue derrocado por los latinos en el año 509 antes de Cristo. Roma en sí comenzó hace mucho tiempo, hace miles de años según la leyenda. La ciudad fue fundada por dos hermanos gemelos, que era Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. Rómulo mató a Remo luego y construyó Roma en una de las colinas donde los hermanos fueron encontrados, y luego Roma se convirtió en un lugar muy importante. Rómulo y Remo eran hermanos que eran abandonados en un río. Una loba los encontró y los cuidó hasta que fueron grandes. La loba los amamantó y los protegió como una madre. Rómulo y Remo querían construir una ciudad, pero no estaban de acuerdo en dónde. Entonces Rómulo mató a Remo y decidió construir la ciudad donde había sido encontrado por una loba. Entonces Rómulo, como rey, se convirtió en el primer rey de Roma, una ciudad grande, y poderosa, y luego en un imperio muy exitoso. Entonces ya sabemos quién mató a quién. ¿Quién mató a quién? Eh, Rómulo, creo, a Roma. Sí, Rómulo y Remo eran hermanos que eran abandonados en un río. Rómulo se convirtió en rey y mató al hermano. Qué triste. Hablemos de la República Latina, ¿ya? Ya. ¿Sí puedes leer? Sí, se fundó entonces la República. Dos, dos cónsules elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Solo ejercían el poder un año y se los buscaba después de su mandato. Si es que habían hecho algo contrario a la ley, la calidad del cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza en este periodo. En este periodo también se organizó el ejército. Ahí sigue ese pedacito para terminar. Ya. Se Sí. organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, entre paréntesis cargos, y se recogieron por escritos en el alfabeto latino, leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad y sus principios se incorporaron en las leyes de muchos países. Ya. La República Latinoamérica es un periodo de la historia donde muchos países de América Latina se convirtieron en repúblicas, es decir, países donde el poder no está en manos de un rey, sino que es elegido por un pueblo,
un lugar de reyes se eligieron presidentes y el pueblo podía votar por sus representantes, así como hoy en día se hace. Imagínate que en un lugar de un rey que gobierna todo el tiempo, el pueblo decide quién será un líder. En una república, el pueblo elige a las personas que los representan y esos representantes toman las decisiones importantes para el país. Para que podamos entender mejor, un rey es como Perdón. un jefe de un equipo que siempre está ahí y nadie más puede decidir quién es el jefe. En una república, un pueblo elige a los representantes para que lo guíen. Es como si el pueblo eligiera a los miembros de un equipo para que tomen las decisiones importantes. En las elecciones, el pueblo vota para elegir a su representante y estas elecciones se hacen cada cierto tiempo para que el pueblo siga teniendo la oportunidad de decidir quién lo representará. Este periodo fue importante porque muchos países en Latinoamérica dejaron de ser gobernados por reyes o colonias y comenzaron a tener sus propios gobiernos elegidos por el rey. Esto significa que las personas que tenían más voz y poder en toma de decisiones de un país y que podían elegir a sus representantes. Bueno, casi igual, porque ahí también eligen a la persona. En cambio, acá nosotros tenemos que votar por la persona que ni conocemos. Claro. A ver, ahora hablemos de la expansión de Roma. Tú el primero y yo el segundo, ¿ya? Ya. Los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte a los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III, ¿no? Sí, correcto. Antes de Cristo, se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actuales España y Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con los que ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota a la dinastía, perdón, Seleucida en el siglo II antes de Cristo consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. ¿Hasta ahí? Ya. Sí, hasta ahí. Durante este periodo, los plebeyos, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los poderes de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez que era más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis en el siglo. ¿En qué siglo? Uno, Eso, en el uno. siglo I antes de Cristo. La expansión de Roma fue un viaje increíble donde un pequeño pueblo creció hasta convertirse en un gran imperio, como un juego de construcción. Roma comenzó conquistando los pueblos cercanos a las ciudades, luego se extendió por toda la expansión italiana y después conquistó otros lugares alrededor del Mediterráneo. Imagina que Roma era una ciudad pequeña y que quería Ya. ser más grande y poderosa. Para lograrlo, empezó conquistando a sus vecinos como si estuvieran jugando a luchar por territorios. Luego, poco a poco, fueron conquistando otras ciudades, lugares, creando un imperio, un gran imperio. Roma tenía un ejército muy fuerte y usaba sus habilidades para conquistar a otros pueblos. También hacían tratados y acuerdos con otros pueblos para evitar peleas y trabajar juntos. Después de conquistar, Roma estableció sus leyes y gobernaba los territorios conquistados. Ahora la pregunta aquí es, ¿dónde se extendió Roma? Roma se extendió por toda la península italiana, luego por el norte de África, España, Francia, Alemania y otras religiones alrededor del Mediterráneo. Era como un gran juego de bloques donde Roma iba construyendo su imperio. Roma se expandió conquistando pueblos, haciendo acuerdos y usando su poder
para controlar grandes territorios. Fue una historia de crecimiento y conquista que convirtió a Roma en un gran imperio. Entonces a eso vamos con la expansión de Roma. Ahora hablemos del Imperio Romano. Siga usted y después usted, Ya. sigo yo. ¿Hasta del imperio o todo? El primer párrafo. Ya. De la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador en el año 44 a.C. Fue Correcto. asesinado por senadores, entre ellos hombres de su confianza como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la, la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto, 27 y 14 a.C. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo, con el suicidio de Nerón. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados cinco emperadores buenos: Ner Nertrajano, Adriano, Antonino, Pío y Marco Aurelio, en el considerada edad de plata del imperio. Ya. Pero otra vez el ejército, insatisfecho, impulsó como emperador a un general, Septimio Severo, que dio inicio al imperio llamado monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el imperio que se conoce como anarquía militar. Ah, todo bien. El Imperio Romano fue una civilización que nació en la península italiana y se expandió conquistando muchos países alrededor del mar Mediterráneo. Fue como una gran familia que gobernaba desde una ciudad llamada Roma, dejando un legado increíble, con sus edificios, leyes y costumbres. ¿Cómo empezó? Empezó como una pequeña ciudad y con el tiempo se convirtió en una grande potencia. Tenía un emperador que era como el rey y también un ejército muy poderoso llamado legiones. Construían caminos, puentes, para llevar agua a las ciudades, edificios grandes como para ver espectáculos. Y en su tiempo libre juguetearon con los dioses, creían en muchos dioses y visitaron los teatros y los baños públicos. Vivían en ciudades como calles empedradas, casas de piedra y tiendas. Con el tiempo el imperio se fue debilitando y se dividió en dos partes, así como hablé hace un momento, que ahí fue cuando se dividió el occidente y el oriente, y finalmente cayó. ¿Qué quedó de ellos? Quedó este latín, de la que viven idiomas como el español, sus leyes y sus edificios que aún podemos ver hoy en día. Entonces, de esto habla lo que es el Imperio Romano. ¿Tienes un cuadernito y un lápiz a mano? Sí. Ya, para la siguiente clase, para las Ya. personas igual que van a ver el video, necesito una exposición sobre el Imperio Romano. Una exposición sobre el Imperio Romano,
No sé si a la plataforma se pueda subir video, pero para la siguiente clase, para las personas que se conecten, igual voy a hablar para ver si se pueden conectar. El tema es el Imperio Romano y para los que no se puedan conectar, necesito entonces una explicación, más o menos. Si te conectas de 10 minutos. Y si no te Mm, conectas, tienes que avisar la razón por la cual no te vas a conectar. Ya me voy a comunicar igual con los otros estudiantes, ¿ya? ¿Tienes alguna Entonces, duda? la Dime. exposición hay que hacerla mientras estamos en Zoom. Claro, Ah, ya. mientras estamos Pero, en Zoom. ya, pero solamente hay que hablar o hay que, no sé, enseñar alguna cartulina o algo, ¿no? Si tú deseas, puedes hacerlo en papelote. Si no tienes, simplemente hablar, entonces. Ya. Cualquiera de las dos. ¿Tienes alguna duda sobre lo que hablamos del Imperio Romano, la expansión de Roma, la República Latina, orígenes de Roma? ¿No? Mm, no, no, la verdad no.